Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Dolores. Ya teníamos hecho el cuerpo y la ropa. Recordad que el cuerpo lo tenéis que hacer del patrón de Mirabel, es el mismo. Entonces os vuelvo a dejar por aquí arriba los enlaces a la parte número 1 de Mirabel y a la parte número 2, donde hacemos el cuerpo base, que es lo mismo, y aquí hacemos el resto, la ropa y todo lo demás. Así que en este vídeo vamos a hacer sus zapatos, haremos también la diadema y bueno, pues seguramente vamos preparando ya el pelo para el próximo vídeo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con sus zapatos. Entonces, con el tono marrón más clarito, recordad que en la lista de materiales os había enseñado dos tonos de marrón. El más oscuro es para el pelo y el más clarito he utilizado para los zapatos. Vosotros podéis hacerlo con el color que queráis. Entonces, para la suela vamos a empezar con este. Hacemos 8 cadenas. Ahora nos regresamos por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Hacemos ahora 5 puntos bajos, un punto en cada cadena. Y ahora en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí hacemos uno, ahí mismo otro, van 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 5 puntos bajos, un punto en cada cadena. Y en la última cadena hacemos un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Ahí tenemos uno y en el siguiente punto otro aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Luego de los 4 aumentos hacemos 5 puntos bajos y ahora vamos a hacer 2 aumentos en los dos últimos puntos que nos quedan, perdón. Y terminamos la vuelta con un total de 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y esto lo volvemos a repetir una vez más, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo. Ahora en el siguiente punto ya hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar. Necesitamos 2 suelas como esta para cada zapato. Entonces ya podemos tejer las 4 y así ya lo hacemos todo junto. Ahora vamos a unir las 2 suelas, aquí ya tengo 2 unidas. Las vamos a colocar con la cara bonita hacia afuera, ¿vale? Aquí tenemos la cara más fea, la ponemos hacia adentro, una bonita hacia afuera y la otra bonita hacia afuera, y vamos a tratar de que las partes estas del final, donde tenemos las hebras, nos queden juntas hacia el mismo lado, que después esta será la parte de atrás del zapato y aquí podremos hacer la parte de delante. Y vamos a unirlas pasándonos por un punto de una suela y por el punto de la otra, así el que quede parejo, ¿vale? Las unís y el puntito que quede parejo es el que vamos a ir tejiendo. Tomamos la hebra y vamos a traer hebra hacia nosotros, pasándolo ahí por el punto. Ahora vamos al siguiente punto de esta suela y al siguiente de la otra, volvemos a tomar hebra. Perdón, que tengo las 2 hebras unidas, ahí.
volvemos a tomar hebra, lo pasamos por los dos puntos y por dentro de la otra hebra que teníamos. Y así vamos trenzando haciendo punto deslizado. Vamos al siguiente punto y al siguiente de la otra suela, traemos hebra y lo pasamos por dentro. Y así todo el rato alrededor de la suela, cerrando punto por punto, haciendo punto deslizado. Y si queréis meterle entre las dos suelas un poquito de plástico, un trocito de plástico para hacer mayor rigidez, pues cuando más o menos tengáis tres partes tejidas de la suela, que os quede así un cachito, por ahí le insertáis el plástico y ya termináis de cerrar. Una vez que lo tenemos unido, vamos a ir con el color rojo haciendo la parte de delante del zapato. Empezamos por ahí y lo que vamos a hacer es sacar 18 puntos al frente del zapato. Entonces, para que nos queden bien centraditos, vamos a tomar como referencia el punto del medio y vamos a contar 9 puntos hacia nuestra derecha. Los puntos que tenemos que contar son las cadenas. Os iba a enseñar la diferencia de un lado y de otro. Aquí tenemos la cadena que hemos ido cerrando el zapatito. Como es en el mismo color, pues a lo mejor no se aprecia bien, pero aquí por aquí encima está, no sé si podéis ver por ahí, la cadena con la que hemos ido cerrando. Este es el lado por donde vamos a levantar los puntos. Por el otro lado no hay cadena, se queda así, una tira solamente. Entonces, vamos a contar desde aquí 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a tomar solamente la hebra que está hacia adentro. ¿Vale? En vez de tomar la cadena completa, que son estas dos hebras de aquí, vamos a tomar solamente la que está por la parte de adentro, que es esta. Y ahí nos vamos a unir con el color rojo. Vamos a levantar una cadena y ahí mismo donde nos hemos unido vamos a empezar haciendo el primer punto bajo. Y vamos a ir haciendo 18 puntos bajos por delante, tomando solamente la hebra que está hacia adentro. Esta de aquí y otro. Otra vez la hebra que está por la parte de dentro. Y así vamos haciendo hasta 18. Una vez que tenemos los 18 puntos de la parte delantera, vamos a levantar dos cadenas, una y dos, giramos el tejido y vamos a hacer 9 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, vamos al primer punto, traemos hebra y vamos a cerrar solamente los dos primeros, volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos y aquí ya cerramos los dos primeros y los otros tres. Y así es como hacemos la disminución de punto alto. Esto lo digo por si hay alguien que no lo sepa hacer. Repito de nuevo, tomamos hebra, vamos al punto, traemos hebra hacia nosotros, tomamos hebra y cerramos estas dos hebras primeras. Nos quedamos con dos hebras, una y dos. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros, volvemos a tomar y aquí ya cerramos las dos primeras y luego las otras tres. Y ahí ya tenemos otra disminución. Y eso es lo que vamos a ir haciendo alrededor. Son un total de 9 disminuciones. Al llegar al final vamos a hacer de nuevo dos cadenas, una y dos. Volvemos a girar el tejido y vamos a comenzar haciendo dos disminuciones de punto alto. Entonces, aquí hacemos una. En los dos siguientes puntos hacemos otra. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto normal. Así que aquí hacemos punto alto. Y ahora vamos a hacer de nuevo otras dos disminuciones de punto alto. Una. Y en los dos últimos puntos que nos quedan, la otra. Ahora hacemos una cadena y vamos a unir en la otra esquinita, ¿vale? Fijaros que tenemos esto así abierto como un semicírculo. Vamos a unir esta esquinita con esta haciendo un punto bajo simple. Entonces nos pasamos así, nos saltamos directamente hacia la otra esquinita. A ver que voy a dejar la hebra de ese lado. Ahí. Y hacemos
un punto bajo simple, una cadena y ahí ya podemos cerrar y esconder la hebra. Ahora vamos a hacer la parte de atrás del zapato. Entonces, con el mismo sistema que hemos hecho aquí, vamos a sacar 9 puntos bajos en la parte de detrás. Así que desde la mitad vamos a contar hacia nuestra derecha 4 o 5 puntos, más o menos, porque quedarán de un lado 4 y del otro 5, pero más o menos por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a sacar 9 puntos bajos por la parte de detrás, tomando solamente la hebra que está por adentro. Cuando tenemos los 9 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos el tejido y por la parte de dentro vamos a tejer una disminución de punto bajo normal. Entonces nos metemos en el primer punto, traemos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y cerramos las 3 juntas. Ahí está la disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 5 puntos bajos hacemos otra disminución en los 2 últimos puntos que nos quedan. Hacemos una cadena, terminamos esta vuelta con un total de 7 puntos. Giramos el tejido y en la vuelta número 3 empezamos haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y en los 2 últimos puntos que nos quedan, de nuevo hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 5 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. Empezamos haciendo una disminución en la vuelta número 4. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Hacemos una cadena y terminamos esta vuelta con un total de 3 puntos. Ahora vamos a levantar 23 cadenas desde aquí, desde donde estamos. 1, 2... Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 22 puntos bajos, un punto en cada cadena. Al llegar al final nos vamos a unir aquí en el lateral haciendo un punto deslizado, hacemos una cadena y si queréis podéis cortar ahí la hebra y nos vamos a unir en este otro lado. Yo me voy a pasar hacia el otro lado haciendo punto deslizado. Entonces, la cadena la hacéis si vais a cortar la hebra. Si no vais a cortar la hebra, según habéis hecho el punto deslizado para uniros, os vais recorriendo así hacia atrás, por el medio de los puntitos, haciendo punto deslizado. Ahí hacemos un punto deslizado, vamos al siguiente punto, hacemos otro. Y como esto no se nota, nos podemos pasar hacia el otro lado sin necesidad de cortar la hebra y volviéndonos a unir. Al llegar aquí hacemos una cadena y ahí empezamos a contar de nuevo las 23 cadenas. Y una vez que tenemos las 23 cadenas, nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 22 puntos bajos, igual que antes. Al llegar al final hacemos lo mismo, nos unimos con un punto deslizado, una cadena y así es como se queda el zapato. Ya podemos cortar y esconder la hebra. Tenemos que hacer el otro zapato de la misma manera y ahora se lo colocamos así. Vamos a pasar estas 2 correas así por delante cruzadas y las llevamos hacia detrás y ahí detrás pues si queréis podéis coserlo o podéis darle un poquito de pegamento, lo que queráis. Vamos a hacer ahora el lazo que lleva en su cabeza, entonces continuamos con el color rojo. Vamos a empezar por la tira del lazo, por la que lleva en el centro. Hacemos 9 cadenas y ahora nos regresamos por las cadenas haciendo 8 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra, esto se queda así y de nuevo con el color rojo vamos a hacer la parte del lazo. Levantamos 35 cadenas, luego nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto deslizado en la primera cadena, luego vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, ahora hacemos un medio punto alto, tomamos hebra y en la siguiente cadena hacemos medio punto alto, ahora vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena, ahí tenemos uno y en la siguiente
otro. Ahora vamos a hacer 7 puntos altos dobles, entonces tenemos que tomar 2 veces hebra, así 2 vueltas de hebra, vamos a la cadena y vamos a cerrar 2, otros 2 y otros 2. Y esto lo hacemos 7 veces. Vamos a la siguiente cadena, traemos hebra, cerramos 2 y cerramos 2. Luego de los 7 puntos altos dobles vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena. Hay uno y en la siguiente otro. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, perdón que no he tomado hebra, así, un medio punto alto. En la siguiente cadena un punto bajo y ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno en cada cadena. Hay uno y en la siguiente otro. Ahora hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí tenemos uno y en la siguiente otro. Ahora hacemos 7 puntos altos dobles. 1. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En la siguiente cadena un medio punto alto. En la siguiente un punto bajo y en la última un punto deslizado. Hacemos una cadena y ahora vamos a tejer por la otra parte de aquí, por el otro lado de las cadenas. Comenzamos haciendo un punto deslizado. En la siguiente cadena un punto bajo. En la siguiente un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, uno en cada cadena. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 7 puntos altos dobles. 1. Ahora hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. Aquí uno y en el siguiente otro. En el siguiente hacemos un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto. Ahora hacemos 2 puntos altos. 1 y 2, uno en cada cadena. Ahora hacemos 7 puntos altos dobles. 1. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En la siguiente cadena un medio punto alto. En la siguiente hacemos un punto bajo. Y en la última un punto deslizado. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Ahora vamos a doblar las esquinas hacia adentro y vamos a coser aquí una en el medio y aquí la otra. Y una vez que lo tenemos cosido le vamos a colocar también esta tira que hemos hecho antes, que se la vamos a poner así por el medio del lazo y se lo cosemos ahí detrás, una punta y la otra. Así se queda el lacito y ahora vamos a hacer la cinta que envuelve su cabeza. Para ello vamos a levantar 55 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 54 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenas. Al llegar al final ya hacemos una cadena, cortamos la hebra y ahora el lacito que hemos hecho se lo vamos a colocar a la mitad. Vamos a doblar así para que nos quede bien centradito. Aquí en la mitad, ahí es donde le vamos a colocar este lacito, se lo podéis coser o pegar ahí. Y así lo vamos a dejar por el momento hasta que tengamos puesto el pelo de Dolores y se lo coloquemos en la cabeza.
Y este vídeo lo vamos a finalizar ya por aquí. No creí que se fuese a hacer tan largo con las explicaciones, pero bueno, no pasa nada. En el siguiente vídeo seguimos haciendo su cara y el pelo. Si damos terminado ya el proyecto, pues lo terminamos en el siguiente vídeo, y si no, pues hacemos otro más, que no pasa nada. Esto hay que disfrutarlo. El tejido hay que disfrutarlo, no se puede uno agobiar. Así que bueno, pues si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like y que os suscribáis al canal, que es totalmente gratis, solo hay que darle al botón y ya está. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales y pues por ahí compartís alguna foto de lo que hemos realizado aquí en el canal y queréis etiquetarme, pues yo encantada, porque así lo veo y me gusta mucho ver vuestros trabajos. Y si me permitís, pues también lo comparto en mis historias de Instagram, que también me mola muchísimo enseñárselo al resto de seguidores lo que hacéis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!